Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos aquellos que se conectan al canal de YouTube de Una Vida Mejor. Muy bienvenidos. Había hace poco hablado con una señora que estaba bastante mal ella y me decía dentro de su charla, si yo pudiera volver a nacer, si pudiera volver a la vida, a una nueva vida. Y hablaba esto en relación al contexto de la vida que había vivido hasta aquí, de las decisiones que había tomado, de las circunstancias que le habían tocado. Y esta era la reflexión: si pudiera volver a nacer, qué distinto sería. Bueno, esta pregunta la vamos a encontrar en la Biblia. Vamos a buscar un poquito y sondear un poco este tema, el tema de la muerte, el tema del nacer. La muerte es triste, ¿no es cierto? La muerte nos genera mucha angustia. ¿Cuánto hay de este tema en este contexto de pandemia? ¿Cuántas familias han perdido seres queridos? ¿Cuántos conocidos hemos tenido que han partido? Creo que no hay nadie que esté escuchando en este momento que pueda decir: yo no conozco a nadie cercano que haya vivido esta situación, la situación de la muerte. La Biblia nos dice que la muerte entra en este mundo el día en que desobedecimos a Dios. Allí nace la muerte para toda la humanidad. En el inicio, la desobediencia a Dios genera el pecado y con ello trae aparejado la muerte. Y dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, todos morimos. Pero es indudable que el plan de Dios no era este. El plan de Dios para la humanidad no es tener que pasar por la muerte y luego nada. El plan de Dios siempre es vida, y vida en abundancia. Este entonces no era su plan, pero Dios, por otra parte, es justo. Y en su justicia, Él tenía que saldar el precio del pecado, el precio de la maldad del ser humano. Alguien tenía que pagar. En su gran amor, Dios planea enviar a su propio Hijo, al Señor Jesús, a este mundo para morir por nosotros, en lugar nuestro, en el lugar que nosotros deberíamos estar, y saldar así la deuda que tenemos con Dios. La Biblia dice que Jesús pone su vida voluntariamente muriendo en la cruz del Calvario. A lo largo de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, desde Moisés a los profetas, Dios va anticipando este evento, el evento de la venida de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz. Isaías nos dice que un hijo nos será dado, anunciando la venida del Hijo de Dios. En Zacarías habla de ese rey manso y humilde que venía a este mundo. David, en sus salmos, nos habla del siervo sufriente, anunciando la venida de Cristo. El eterno Dios inmortal viene a morir por cada uno de nosotros. La sentencia en el Edén decía concretamente que la desobediencia a Dios trae la muerte. Y esta muerte se cumple en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. Jesús, en la cruz, por medio de su propia vida y en medio de una tiniebla que oscurece toda la tierra, eleva su voz al cielo fuertemente para que el cielo y la tierra puedan escuchar estas palabras: consumado es. Y Jesús entrega su vida voluntariamente. Su sangre ya estaba en la tierra, esa sangre que limpia de todo pecado, y su corazón
su corazón deja de latir. Consumado es, está terminada, está pagada la deuda que el ser humano tiene con Dios. ¿Y quién la pagó? El Señor Jesucristo. Jesús moría en la cruz. Esto nos da mucha tranquilidad. El hecho de escuchar de las propias palabras del Hijo de Dios, está todo terminado, está todo saldado, consumado es. Son palabras que nos dan realmente tranquilidad. Jesús paga por nuestra condenación y ese pago es suficiente para Dios. Mis queridos, Dios no cobra dos veces lo mismo. Y el precio del pecado está saldado por Cristo en la cruz del Calvario. Consumado es. Toda cadena que nos ataba se rompe. Consumado es. Todo muro de separación hacia la presencia de Dios se derriba. Consumado es. Todas las puertas que estaban cerradas en nuestra vida porque no hay proyecto, no hay vida, no hay esperanza, se abre a una nueva realidad. Consumado es. La salvación está garantizada. Mis queridos, ¿qué más podemos pedir? Está consumado, está hecho. Por eso la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y si alguien en el oído, el diablo mismo te susurra con la culpa de tu pecado pasado y tú aceptaste a Cristo como Salvador, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque si Cristo murió, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos puede condenar si Él ya pagó por nuestras deudas? Consumado es. Consumado es, no hay lugar para la ansiedad. No hay lugar para el temor. No hay lugar más allá de cualquier pandemia que nos rodee. No hay lugar tampoco para esfuerzos inútiles para encontrar el favor de Dios. El favor de Dios ya está alcanzado a través de Cristo. No hay lugar para buscar más fuentes de seguridad que nos den tranquilidad o para buscar contentamiento en algo que satisfaga en forma efímera y pasajera la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de sentirnos completos, porque Cristo nos ha completado a través de su sacrificio. No hay lugar para sacrificios personales, no hay lugar para tener que dar ofrendas especiales para ganar el favor de Dios. No hay más lugar para eso, porque todo está consumado. Al publicano que golpeaba su pecho amargamente y decía: Señor, ten misericordia, ten piedad de mí porque soy pecador, a él le decimos hoy: consumado es. A María Magdalena, que estaba oprimida por 7 demonios, que estaba abrumada, que intentaba aún quitar su vida, hoy le decimos: consumado es. Al hijo pródigo, que cometió errores, se fue de casa, hizo lo malo, gastó todo su dinero, hoy le decimos: consumado es. Al publicano, aquel que cobraba impuestos a su propio pueblo y muchas veces lo hacía por demás y que tenía un sentido de culpa en su corazón, hoy le decimos: consumado es, ya está todo. Y para vos y para mí, para cada uno de nosotros que vive la vida a veces limitada, hoy el Señor nos dice: consumado es, terminado está. Hoy y cada día, en este tiempo y en muchos otros lugares, se cumple la profecía del Salmo 22 que dice así:
al pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Hay un anuncio y una noticia que no tiene que ver con la cantidad de muertos ni cómo se extiende el virus. Hay un anuncio mucho más grande, mucho más profundo, que abarca también a toda la humanidad. Cristo murió por cada uno de nosotros y anunciamos esto, que el Señor Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Él hizo esto. Él hizo esto por amor. Hoy anunciamos que la obra de Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor está totalmente terminada. Pero claro, faltaba algo más. Cristo debía ahora volver a la vida, volver a nacer, vivir de nuevo. La obra del mismo Dios no podía quedar en la tumba, no podía permanecer allí, habiendo sí llevado el pecado de todos nosotros. Muchos líderes religiosos yacen en sus tumbas y son adorados en sus tumbas. Pero Jesús era distinto porque Él había dicho, la obra está terminada. Era necesario que Jesús resucitara y que no quede en la tumba. Que resucitara para nunca más morir. Una resurrección que garantice vida. Y vida eterna, vida por siempre. Porque Jesús no solo vino para morir, sino que Él vino para darnos vida, para que todo aquel que en Él cree tenga vida. Porque estábamos muertos en delitos y pecados y Jesús ahora quiere darnos una nueva vida. Él vence al pecado. Jesús, cuando muere en la cruz, lleva el pecado de todos nosotros y Él vence al diablo, Él vence al mismo infierno. Y mis queridos, Él también vence a la muerte. Él la vence. El enemigo nuestro, que es la muerte, ha sido vencida por Cristo. La muerte no lo pudo detener. Miren lo que dice Hebreos 2:24. Dios liberó los dolores de la muerte. Y en otra versión dice que Dios liberó, nos sacó los terrores de la muerte. Y es así que la muerte es dolorosa. Que la muerte en muchos genera miedo, genera temor. El mismo salmista David en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y es así, mis queridos, pareciera que la muerte es un valle profundo y oscuro. Pero dice David, que había conocido al Señor, no temeré mal alguno. No hay temor para el cristiano. Mis queridos, este contexto puede ser abrumador, puede ser atemorizante, pero el que tiene a Cristo tiene la vida, está asido de la esperanza de una vida y una vida eterna. Jesús resucita el tercer día. Jesús no queda en la tumba. Jesús resucita para no morir jamás. Y lo vieron muchos y muchos dieron testimonio de esto. Las mujeres que fueron a la tumba vieron a Jesús. Se pusieron a sus pies. No me toques, dice Jesús todavía, porque no he ido al Padre. Los 11 discípulos, decimos 11 porque Judas había muerto ya, se había suicidado, pero los 11 discípulos dieron testimonio y vieron a Jesús cara a cara, lo tocaron, hablaron con Él, comieron con Él, escucharon sus últimas enseñanzas. Dieron su testimonio a otros y aún algunos de ellos, la mayoría, murió por esta verdad, porque Cristo resucitó. Cristo está vivo y garantiza nuestra propia vida. Garantiza nuestra vida
abundante y eterna. Los otros 500, dice 500 discípulos, también le vieron y estuvieron con él. Dieron testimonio de que Jesús resucitó. Pablo testifica de su resurrección. Yo puedo testificar de que Cristo vive porque Él vive en mí. Y todo el que confía en Cristo, usted también, da testimonio. Jesús vive. Jesús vive. Esta iglesia da testimonio de que Jesús vive. Jesús vive. Cuando recibimos a Cristo, nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, dice la Biblia que resucitamos a una nueva vida, a una vida mejor. Por eso, la Biblia dice que el que tiene a Cristo, tiene la vida. Tener a Cristo es tener vida. Jesús dice, yo he venido a este mundo para que ustedes tengan vida, una vida abundante y una vida eterna. Así que es una vida que no se acaba más y es una vida abundante, una vida que rebosa. No es una vida escuálida, arrastrándose, como diciendo, estoy sobreviviendo. Mis queridos, el que tiene a Cristo tiene vida abundante, vida abundante. En la muerte de Jesús, entonces encontramos el perdón de los pecados y en su resurrección encontramos la vida eterna. Nos identificamos en su muerte porque Él llevó nuestros pecados y nos identificamos en su resurrección. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado y ahora vivo en Él. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si pudiera volver a nacer, si yo pudiera volver a empezar, mis queridos, usted puede volver a nacer, puede volver a empezar, puede darse otra oportunidad y la única forma es en Cristo, a una nueva vida. En Cristo, lo viejo queda en la cruz. En Cristo comienza una nueva vida. Esta nueva vida que podemos tener en Cristo es una vida de triunfo. Porque el diablo está vencido y nosotros estamos en Cristo y Cristo vive en nosotros, quien ya ha vencido al diablo. Jesús venció el infierno. El cristiano no teme al infierno, no teme a la eternidad porque sabe que está garantizada en Cristo. Jesús venció también a la enfermedad. Y podemos orar con fe por los enfermos y sabemos que el Señor trae sanidad. Jesús venció al temor. No temas, no temas, no temas el mensaje de Cristo porque sabe de nuestra debilidad, de nuestro temor e inseguridad. No hay temor en Cristo. Cristo venció al rechazo, a la baja autoestima, a la vergüenza, porque Él llevó la vergüenza en la cruz, para que nosotros sepamos que tenemos valor y que nada nos va a avergonzar, porque Cristo es nuestro abogado y Cristo vence a la muerte. Todo está sujeto a su dominio. Todo, aún este tiempo difícil, está sujeto al dominio de nuestro amado Salvador. El poder de esa resurrección está en nosotros. Por eso el cristiano puede decir, yo ahora soy otra persona. Muchos habrán escuchado esto de testimonios, soy alguien nuevo, alguien distinto, porque las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho nuevo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nosotros tenemos fe, esa fe que aún viene de Dios,
esa fe que Dios puso en nuestros corazones. Porque Cristo resucitó, nuestra fe es poderosa, es activa, es completa, porque está todo consumado. Una completa y activa fe en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios que resucitó a Jesús también nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Él. Y todo el que cree en Cristo está vivo. Y el que está muerto resucitará. Muchas veces me preguntan a mí, ¿cuántos hijos tenés? Y yo les digo, tengo 4 hijas. 4 hijas tengo. Y la gente sabe que yo tengo 3 hijas, pero esto no es verdad. Mi hija mayor, a la edad de 24 años, partió a la presencia del Señor. El Señor la llevó. Tengo 4. Ella está viva. Y un día sé que nos encontraremos allí en el cielo con ella. Ella está viva. 4 hijas que no morirán jamás porque todas aceptaron a Cristo Jesús como Salvador. No por mérito propio, sino solamente porque abrieron su corazón a Cristo y lo aceptaron. Dice la Biblia en Efesios que nos deshagamos de la vieja naturaleza, de la antigua manera de vivir, y que dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras actitudes. Y aquí empieza a tallar algo que es el Espíritu Santo dentro nuestro para vivir esta nueva vida a plenitud. Dejar que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros tenga la autoridad y tenga el poder de impartirnos su guía, su sabiduría, su consejo y guiarnos por Él y someternos a Él. Jesús transforma la vida. Miren, esta vida nueva, la vida en Cristo que todos los que han creído en Jesús como Salvador, es una vida hermosa. Y la palabra nos da algunos consejos de cómo debemos vivir esta nueva vida. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 11, los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice así: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, con las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Es un proceso.
En esta en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado. Parece que Cristo no discrimina si es inculto o leído o letrado, si es incivilizado, si es esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Por eso la nueva vida se extiende como posibilidad a todo el mundo, toda raza, toda lengua, todo pueblo, toda nación, independientemente de qué lugar estemos ocupando en esta tierra. ¿Se dan cuenta? Estos son los consejos que nos da la palabra de Dios para esta nueva vida y que cada uno de nosotros lo podemos apropiar para vivir intensamente la vida que Dios quiere que tengamos. Y estos son los consejos, los punteo de nuevo. Primero, mirar las verdades del cielo. No se dejen engañar. Puede haber muchas verdades, leyes que traten de hacer a un mundo mejor, pero Cristo es la verdad y la verdad está en Jesús y en sus enseñanzas. Dice también pensar en las cosas del cielo. Todo pensamiento tiene que ser llevado a Cristo. Dejemos de estar influenciados en nuestros pensamientos por las ideas que rodean este mundo. Vayamos a la palabra y busquemos qué es lo que dice el Señor. Hacer morir las cosas pecaminosas. No podemos practicar el pecado. Rechazar la inmoralidad sexual. Expresamente lo dice. Debemos evitar caer en inmoralidad sexual. Rechazar los malos deseos. Deseos que no son del agrado de Dios, deseos que están en contra de la voluntad de Dios, rechazarlos. Tenemos que desear las cosas que vienen de Dios. Otro consejo, no seamos avaros. El manejo del dinero tiene que ser claro. Cuidado con el enojo, la calumnia y las malas palabras. La nueva vida en Cristo no guarda enojo. Puede uno explotar un poco, pero hasta la noche y se le tiene que pasar. La calumnia, las malas palabras. Que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. No mientan. Otro consejo de la nueva vida. La mentira es del diablo. El diablo, dice, es el padre de la mentira. Y el primer pecado surge por el diablo, que le dice, no, desobedece a Dios, no vas a morir. La primer mentira. Aprendan de Jesús e imítenlo. Tenemos que mirar a Cristo, ver cómo Él actuaba, aprender de Él e imitarlo. Y lo único que importa, dice la Biblia, es Cristo, que vive en cada uno de nosotros. El que vive en Cristo tiene una nueva perspectiva. Hay un cambio profundo, tiene una nueva mirada, evalúa las cosas de manera distinta y deja actuar al Espíritu Santo para entender profundamente la verdad de la vida en Cristo. Tenemos al Espíritu Santo como alguien que nos guía, nos ayuda, nos consuela. Pongámonos en sus manos cada día y dejémonos guiar por Él para vivir esta nueva vida. Dice la Biblia que Jesús, después de resucitar, sube al cielo y se sienta en un trono a la derecha de Dios Padre. Él ya concluyó la obra. Consumado es, dice Jesús, y se sienta. No tiene por qué andar más. Los sacerdotes en la antigüedad no estaban sentados, estaban haciendo sacrificios por los pecados. Mis queridos, consumado es. Él terminó la obra. Ahora es nuestro abogado, nuestro defensor. Hay algo maravilloso que nos dice la Biblia.
que Él también nos sienta junto a Él en lugares celestiales. En este tiempo están por darse las elecciones de medio término en el país. ¿Cuántos tironeos hay en las listas de los candidatos para ser votados y poder conseguir una banca en el Congreso o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, un asiento, poder sentarse en la Cámara, en el Congreso, Cámara alta o Cámara baja? ¿Cuántas discusiones? ¿Cuánto anhelo poder llegar a ese lugar? Sería un lugar de privilegio, de responsabilidad también. Más responsabilidad que privilegio. Queridos, nosotros vamos a estar sentados en mansiones celestiales. No porque nuestros méritos, no porque hayamos hecho nada, sino porque Cristo dijo un día, consumado es. Y Cristo venció la muerte, paga la deuda que teníamos nosotros. Cristo pelea la buena batalla por nosotros. El propósito de Jesús con la muerte y su resurrección es crear una nueva humanidad, un nuevo pueblo, una nueva familia, donde todos puedan acceder con solo recibirle como Salvador y Señor. Esta oferta está libre hoy. Usted puede entrar a la familia de la fe y recibir vida eterna, diciéndole a Cristo que entre en su vida como Señor y Salvador. Mis queridos, esta familia, este pueblo, esta humanidad nueva, se caracteriza porque tiene vida en lugar de muerte. Más allá de que pueda haber muertes o pérdidas, sabemos que esas pérdidas no son reales porque en la eternidad siguen vivos y vivos para siempre. Este pueblo, esta familia se caracteriza por unidad y reconciliación en lugar de división y aislamiento, en lugar de grieta, en lugar de odio o contienda. Esta familia se caracteriza por rectitud en lugar de corrupción. Y esta familia se caracteriza por amor y paz. Estamos unidos. No hay lugar para el enojo, la división, la grieta o la contienda. Si pudiera volver a nacer, ¿cuántas cosas serían distintas? Cambiaría. Hoy hay oportunidad. Hoy hay una oportunidad de tener una nueva vida en Cristo. Y usted que me está escuchando a través de esta pantalla, usted puede tener la oportunidad de recibir hoy a Cristo como Salvador y Señor de su vida y dejar de temer a la muerte, dejar de estar inseguro en esta vida y adquirir la vida eterna. Si usted quiere acompañarme en la oración que voy a hacer en este momento, usted puede decidir hoy por recibir a Cristo Jesús, por tener el perdón de sus pecados y por tener la vida eterna. Ore conmigo, si usted desea en este tiempo, le sugiero que lo haga, es el mejor consejo que puedo darle. Ore conmigo y acepte a Cristo como Salvador. Eleve sus ojos al cielo y diga: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz. Acepto el sacrificio de tu muerte por amor a mí. Te recibo como mi Salvador. Quita mi pecado. Limpia mi vida. Entra en mi vida.
quiero vivir contigo. Gracias, Jesús, porque me escuchás. Y gracias por entrar a mi vida. Amén. Dios te bendiga. Y esta comunidad, esta iglesia, Una Vida Mejor, tiene las puertas abiertas para recibirte a vos, a tu familia, en todo momento. Dios te bendiga.